Si nosotros queremos hacer una interpretación de lo que pasa con un fluido real, vamos a ver, yo tengo un fluido que está escurriendo, el perfil de las velocidades en un fluido real, habíamos dicho que tiene una forma parabólica, esto se va moviendo un fluido real, se va moviendo como en capas, y este es el perfil. Cuando se está moviendo de esta manera decimos que el régimen corresponde a un régimen laminar. Este mismo escurrimiento, si nosotros tenemos una determinada velocidad de escurrimiento y aumentamos paulatinamente la velocidad, va a haber un punto donde este movimiento o este perfil continuo de velocidad, porque acá lo importante que nos permitió encontrar la expresión de la viscosidad y demás, es que este perfil no hay alteraciones en la velocidad, sino que va creciendo hacia el centro y del centro va bajando hasta tener cero acá en las proximidades del caño. ¿Qué ocurre? En la medida que vamos aumentando la velocidad, empiezan a producirse alteraciones y se forman como pequeños desprendimientos o torbellinos. Ese torbellino desencadena que el orden que venían teniendo las capas se pierda, entonces se forma un movimiento desordenado que se llama turbulento. O sea, se pierde este orden de moverse capas y se forma un perfil similar a este. O sea, hay menos variaciones de velocidad, en el extremo sigue siendo cero y se hace un perfil más constante, pero esto es un movimiento desordenado y se llama movimiento turbulento. Si nosotros analizamos la energía que necesitamos para transportar un fluido en régimen laminar y en régimen turbulento, evidentemente en el régimen turbulento nos va a costar, vamos a tener que invertir más energía debido a que estos torbellinos consumen energía de la corriente. O sea que es importante saber si nos estamos moviendo en un régimen laminar o en régimen turbulento. Entonces, Reynolds encontró una relación, porque si nosotros nos preguntáramos, ¿solamente depende de la velocidad? O sea, todos los fluidos hasta una determinada velocidad se mantienen en régimen laminar y otra en régimen turbulento. O sea, depende de la velocidad, pero no solamente depende de la velocidad, sino depende de las características de las fuerzas que aparecen interiormente. Entonces, Reynolds encontró una expresión que dice que relaciona por el radio hidráulico sobre la viscosidad absoluta y la gravedad, en donde acá esto es peso específico, esto es el radio hidráulico, que ahora vamos a ver cómo se calcula, esto es la velocidad, ¿ves la velocidad? Y esta es la viscosidad absoluta. Entonces, el número de Reynolds, ¿qué es lo que relaciona? La velocidad, y esto caracteriza las fuerzas de inercia que va a haber en el escurrimiento, y esto caracteriza las fuerzas de origen viscoso. O sea que un fluido muy viscoso va a tener mucha fuerza de rozamiento interno y va a hacer que este número sea bajo, y una fuerza con mucha fuerza de inercia va a tener un peso específico alto y va a estar dándome un Reynolds alto. La otra variable es la velocidad. A mayor velocidad, mayor número de Reynolds. Y Reynolds encontró, y eso sí es para todo tipo de fluidos, o sea, es un número que analiza los diferentes tipos de fluidos, donde involucra la velocidad, el peso específico y la viscosidad. Reynolds encontró que para un número de 2320
por debajo de este número, o sea, de acá para allá, el movimiento es laminar. Y de acá en más es turbulento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un determinado fluido, sé su viscosidad, sé su peso específico y a la velocidad con la que está escurriendo, más estos otros datos, voy a saber, de acuerdo a ese número, si se está moviendo en un régimen o se va a mover en un régimen laminar o en un régimen turbulento. Acá hay una zona, entre 2320 y 2800, que puede ser una zona de transición, puede ser tanto laminar como turbulento. En ensayos de laboratorio, ¿por qué? Porque el pasaje depende de las características del escurrimiento, si estos torbellinos comienzan a hacerse o no. Donde comienzan a hacerse los torbellinos, el régimen pasa a ser turbulento automáticamente y ya no retorna a ser laminar. Hay ensayos de laboratorio donde con muchas precauciones y con mucho cuidado y con aumentos paulatinos de la velocidad se ha llegado a regímenes laminares con reinos mayores a 2800, pero son ensayos de laboratorio que ni bien pasan a ser turbulentos, después baja el Reynolds y sigue siendo turbulento. O sea que la corriente, cuando entra en régimen turbulento, difícilmente por encima de estos valores se va a mantener en laminar. Para calcular el número de Reynolds nos faltaría saber que es igual al radio hidráulico, y el radio hidráulico es el cociente entre la superficie de la sección que está escurriendo y el perímetro mojado. Si yo tengo una sección circular, voy a tener un diámetro. Yo sé que el perímetro es pi por diámetro. Entonces, si yo calculo el radio hidráulico, superficie de la sección, la superficie es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, y el perímetro mojado, ¿qué va a pasar? Si yo tengo toda esta sección, o sea, estoy con el conducto lleno, o sea, si está escurriendo a caño lleno, el perímetro va a ser pi por diámetro. Si yo tuviese en un escurrimiento donde, por ejemplo, estuviese circulando con el fluido hasta la mitad, acá el perímetro mojado sería pi por diámetro dividido 2. Si yo calculo el número de Reynolds para una superficie, para una sección llena, acá que me quedaría pi por diámetro, pi con pi se me va, este diámetro común, me quedaría que el radio hidráulico sería el diámetro dividido 4. Yo pongo el dato de la velocidad, el peso específico, radio hidráulico, viscosidad, la gravedad, calculo el número de Reynolds y puedo establecer si la corriente o el fluido que yo estoy estudiando se mueve en régimen laminar o se mueve en régimen turbulento.